En Finlandia, mi país, una temperatura que supere los 25 grados centígrados es suficiente para declarar una emergencia nacional. El metro se detiene, las escuelas cierran sus puertas y la gente, simplemente, se niega a dar un solo paso fuera de sus casas. Para alguien como yo, acostumbrado a ese pánico por un calor que para otros es apenas tibio, la idea de un lugar con 39 grados era, en mi mente, una descripción literal del infierno. Sin embargo, cuando mis pies tocaron suelo mexicano, el universo que presencié no tenía nada que ver con mis temores. Era otro mundo. Un mundo que desafiaba todas mis creencias. Lo que viví en una sola semana en México es, para mis amigos en Helsinki, un cuento de hadas, una historia tan increíble que parece magia. Mi familia no puede creer mis palabras. Mis amigos incluso llegaron a sospechar que mis videos eran un montaje, una farsa. Pero yo lo vi. Yo sentí esa calidez que iba más allá del clima, esa que se manifestó cuando el empleado de un Oxxo le regaló una bebida helada a un repartidor de Rappi que chorreaba sudor. La vi en la estación del metro, donde los ciudadanos, con una paciencia infinita, ayudaban a un extranjero perdido. Y la entendí al ver el asombroso sistema social que hacía posible todo aquello. México no es solo un país que ha vencido al calor abrasador, es una nación que ha aprendido a bailar con él, a convivir con su furia. Y el secreto detrás de esa proeza es mucho más conmovedor de lo que puedan imaginar. Quizás les cueste trabajo creerme, pero les juro que todo lo que voy a contarles es la más pura verdad. Ahora, permítanme, un joven finlandés, narrarles el rostro del verdadero primer mundo que descubrí en México. Si se suscriben al canal y le dan like a este video, me dará la fuerza para seguir contando estas historias que el mundo necesita escuchar. Hola a todos, soy Márquez. Soy un estudiante de Ingeniería Ambiental de 23 años en la Universidad de Helsinki. En mi tiempo libre, manejo un canal de video llamado Kokorom, donde presento la cultura asiática desde mi perspectiva nórdica, pero esta vez, el destino me trajo a América Latina. La razón de mi visita a México fue un poco inusual. Todo comenzó el verano pasado, cuando una ola de calor golpeó Finlandia. La temperatura alcanzó apenas los 25 grados centígrados, y mi país entero se sumió en el pánico. La gran mayoría de los hogares no tienen aire acondicionado. La gente huyó en masa a los centros comerciales y bibliotecas para buscar refugio. La situación escaló a tal punto que el transporte público tuvo que suspender sus operaciones. Fue un colapso. En ese momento, una pregunta se encendió en mi mente: en los países donde el calor es una constante, ¿cómo diablos vive la gente? México capturó mi interés de inmediato. Había escuchado leyendas de que en lugares como Monterrey o Sonora, las temperaturas superaban los 40 grados en verano. Para un finlandés, esa cifra es inconcebible. Pertenece al reino de la ciencia ficción. Así que tomé una decisión, tenía que experimentarlo con mis propios ojos. Desde el instante en que aterricé en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, todas y cada una de mis preconcepciones comenzaron a hacerse añicos. La aplicación del clima en mi teléfono marcaba unos brutales 41 grados, pero dentro del aeropuerto, el aire era tan fresco y agradable como una primavera en Helsinki. Al principio, pensé que era solo una proeza tecnológica exclusiva de la terminal aérea. Pero lo que realmente me dejó boquiabierto fue observar a los trabajadores. La empleada del mostrador de la aerolínea, el personal del centro de información turística, incluso los operadores de equipaje que veía a través del cristal trabajando en la pista bajo el sol de plomo. Ninguno de ellos sudaba. Todos trabajaban con una calma y una frescura que desafiaban la lógica. En Finlandia, realizar trabajos al aire libre a esa temperatura sería impensable, una violación a los derechos humanos. Y más increíble aún era la vestimenta de los pasajeros. Yo había imaginado a todo el mundo en shorts y sandalias, pero para mi sorpresa, muchos vestían jeans y camisas de manga larga. Vi a hombres con impecables atuendos de oficinista, algunos incluso con saco, y no parecían estar sufriendo en lo más mínimo. Subí al taxi que me llevaría al centro de la ciudad y pegué mi rostro a la ventana, observando el mundo exterior. Los autos circulaban con normalidad. La gente caminaba por las banquetas.
Los repartidores en motocicleta zigzagueaban entre el tráfico con una agilidad pasmosa. Todo parecía funcionar como un día cualquiera. Si esto fuera Finlandia, las calles estarían desiertas, como en una película post-apocalíptica. Como estudiante de ingeniería ambiental, mi mente no podía dejar de pensar en el consumo de energía. Mantener un sistema de enfriamiento tan perfecto en una ciudad entera debía requerir una cantidad de electricidad colosal. ¿Era esto sostenible? Pero antes de analizarlo, tenía que enfrentarme a la primera prueba, ver cómo mi propio cuerpo, mi sistema nórdico, reaccionaba a este calor extremo. Al bajar del taxi para dirigirme a la estación del Metrorrey, finalmente me enfrenté al verdadero verano mexicano en toda su gloria. Fue como si una pared invisible y ardiente me golpeara en la cara. Una ola de calor cargada de una humedad densa me envolvió, haciendo que cada respiración se sintiera pesada, casi como si estuviera bebiendo el aire. Para mí, acostumbrado al frío seco, fue una experiencia completamente nueva. Sentí como si hubiera entrado en las fauces de un dragón. Sin embargo, en el instante en que mis pies cruzaron el umbral de la estación del metro, ocurrió algo asombroso. Una vez más. Al entrar, sentí como si hubiera sido transportado a otra dimensión. Afuera, el termómetro marcaba 41 grados, adentro, el ambiente era fresco y reconfortante. En Finlandia tenemos metro, por supuesto, pero jamás había experimentado un sistema de aire acondicionado tan potente, tan eficiente y tan limpio. Y lo más impactante era ver a la gente. Las mismas personas que segundos antes caminaban por la calle con la cara brillante de sudor, recuperaban la compostura instantáneamente al entrar a la estación. Era pura magia. En Finlandia, durante una ola de calor, nadie en su sano juicio pensaría en usar el transporte público. Sería un infierno dentro de otro infierno. Compré mi tarjeta mía y, mientras pasaba por los torniquetes, observé a mi alrededor. La estación no era solo un lugar de paso, se había transformado en un complejo espacio multifuncional. Había un Oxxo, una panadería, incluso vi una pequeña librería. Se había convertido en un lugar donde la gente podía detenerse, descansar y vivir. Mientras esperaba en el andén, saqué mi termómetro portátil. Marcaba 22 grados centígrados. Era casi la misma temperatura que el interior de una casa en Finlandia durante el verano. Pero la gran diferencia era que esto era un espacio subterráneo que había logrado crear una sensación de frescura completamente natural. Cuando el tren del Metrorrey llegó y las puertas se abrieron, mi asombro creció todavía más. Una ráfaga de aire helado, aún más potente, salió del vagón. El interior estaba más frío que el andén. Aunque estaba lleno de pasajeros, no se sentía ni un ápice de bochorno. En Finlandia, viajar en transporte público en verano es a menudo una experiencia sofocante y desagradable. Aquí, en cambio, era como un santuario, un refugio para escapar del calor implacable. Necesitaba hacer transbordo en otra estación para llegar a mi destino. Esa fue otra experiencia mágica. Aunque caminé durante casi 20 minutos por los pasillos subterráneos para cambiar de línea, no derramé ni una sola gota de sudor. Los túneles de conexión de la estación Cuauhtémoc eran como una ciudad subterránea, un laberinto de comercios y gente yendo y viniendo. En el camino, una señora se me acercó amablemente. ¿Estás perdido, güero?, me preguntó con una sonrisa. Me ayudó a encontrar mi andén. A pesar del calor que reinaba afuera, ella llevaba una camisa de manga larga para protegerse del sol, pero no parecía en absoluto incómoda. De hecho, se veía mucho más fresca y tranquila que yo. Al subir a la línea 2, volví a sentir una profunda admiración. El vagón estaba lleno de oficinistas con sus camisas bien planchadas, todos con una serenidad imperturbable. Algunos llevaban sus gafetes de la empresa colgados al cuello, incluso vi a un hombre con un saco ligero. Esa imagen era simplemente inconcebible en Finlandia. A través de la ventana, las luces del túnel subterráneo pasaban a toda velocidad, brillantes y limpias. Sentí que todo esto había sido diseñado de forma sistemática, con una inteligencia y una previsión asombrosas. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fueron las expresiones en los rostros de la gente. Casi nadie mostraba signos de cansancio o irritación. La gente leía,
revisaba sus teléfonos o charlaba animadamente, como en un día cualquiera. En medio de este calor infernal, la vida cotidiana continuaba sin la más mínima alteración. Al llegar a mi estación de destino, en el corazón de San Pedro, me detuve un momento antes de subir a la superficie. Reflexioné sobre la última hora. Durante todo mi trayecto en el Metro Rey, no me había sentido incómodo por el calor ni una sola vez. De hecho, había sido una experiencia más confortable que viajar en el metro de Helsinki durante el invierno. Subí las escaleras de regreso al mundo exterior y el calor de México volvió a abrazarme. Pero ya no le tenía miedo. Porque, poco a poco, empezaba a comprender cómo los mexicanos habían logrado dominar su entorno para mantener intacta su vida diaria. Al segundo día de mi estancia, las noticias anunciaron una alerta por la canícula, la ola de calor más intensa del verano. Se esperaba que las temperaturas alcanzaran los 42 grados centígrados. En Finlandia, esa sería una temperatura de evacuación, un día en el que todos, sin excepción, se encerrarían en sus casas. Sin embargo, el recepcionista del hotel, con una sonrisa despreocupada, me sugirió que fuera a dar un paseo por el Parque Fundidora. Al principio, no podía entender lo que me estaba diciendo. ¿Ir a un parque con este calor? Me pareció una locura, una auténtica demencia. Pero recordando mis experiencias de los últimos 2 días, sospeché que debía haber algo especial detrás de esa sugerencia. Así que, armándome de valor, me dirigí al Parque Fundidora. En el corto trayecto desde la estación del metro hasta el parque, ya estaba presenciando una escena increíble. A pesar del calor sofocante, había bastante gente caminando hacia el parque. Vi a jóvenes con sus familias, grupos de amigos riendo, e incluso a personas mayores paseando solas. Al llegar a la entrada, me encontré con un mundo que desafiaba por completo mi imaginación. Bajo la sombra de los árboles y las antiguas estructuras de acero de la fundidora, había gente sentada en mantas de picnic, descansando. En los kioscos, un grupo de abuelitos charlaban animadamente. Lo más fascinante era el área alrededor de los lagos artificiales. Los niños jugaban felices en las áreas de juegos, mientras sus padres los vigilaban desde la sombra de los árboles cercanos. Algunos de ellos llevaban consigo pequeños ventiladores portátiles. En Finlandia, la idea de dejar que un niño juegue al aire libre en un día tan caluroso es impensable, una negligencia. Mientras caminaba por los senderos del parque, me topé con escenas aún más sorprendentes. Había gente corriendo. Sí, corriendo. Por supuesto, a un ritmo lento y constante, pero no podía creer que alguien pudiera hacer ejercicio con este calor. Vi a un grupo de personas practicando tai chi, sus movimientos lentos y elegantes en perfecta armonía con el entorno. Las ciclovías también estaban llenas de gente montando bicicletas. Incluso vi a una familia entera disfrutando de un paseo, el padre liderando el camino, y la madre detrás, cuidando a su hijo mientras pedaleaba lentamente. Me fijé especialmente en los objetos que la gente llevaba consigo. Ventiladores de mano, toallas húmedas, termos llenos de agua fresca, sombrillas, gorras. Utilizaban todo tipo de artilugios para combatir el calor. Esta preparación demostraba que, con las contramedidas adecuadas, era posible disfrutar plenamente de las actividades al aire libre incluso en medio de un calor abrasador. Las instalaciones del parque también eran impecables. Había áreas de descanso con sombra por todas partes, máquinas expendedoras de bebidas, y junto a los baños públicos, lavabos donde la gente se refrescaba la cara y el cuello. Tuve la oportunidad de hablar con una familia. El padre, en un inglés bastante bueno, me explicó que los mexicanos, y en especial los regios de Monterrey, están acostumbrados a este calor húmedo desde que nacen. Por eso, han aprendido no a escapar de él, sino a convivir con él. Lo que más me admiró fue cómo la gente adaptaba sus actividades según la hora del día. Durante las horas de más calor, descansaban a la sombra. Pero a partir de las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a perder fuerza, el número de personas paseando y haciendo ejercicio aumentaba exponencialmente. Hacia las 6 de la tarde, el verdadero espectáculo comenzó. Algunas familias estaban cenando tacos y pizzas que habían pedido por Rappi, disfrutando de un picnic.
Grupos de amigos charlaban mientras bebían aguas frescas de Jamaica y horchata. Vi a jóvenes practicando pasos de baile urbano. El parque cobró una vida completamente diferente a la del día. Cuando el sol se ocultó y una ligera brisa comenzó a soplar, finalmente lo entendí. Los mexicanos poseen una sabiduría ancestral para evitar las horas más calurosas del día y disfrutar del aire libre al amanecer o al atardecer. En Finlandia, como el verano es tan corto, la gente cree que hay que aprovechar al máximo las horas de luz diurna. Pero en México, dividen el día en franjas horarias, asignando diferentes actividades a cada una. Me pareció un enfoque mucho más eficiente y saludable. Al salir del parque, decidí que tenía que hacer una videollamada a mi familia en Finlandia. Tenía que mostrarles esto con sus propios ojos. Al regresar al hotel, me conecté de inmediato. Debido a la diferencia horaria, en Finlandia era la 1 de la tarde. Mis padres y mi compañero de universidad, Olaf, se unieron a la llamada. Ver los rostros de mi familia en la pantalla me alegró, pero al mismo tiempo, noté una expresión de preocupación en sus caras. Mi madre fue la primera en hablar. Vi en las noticias que hay una alerta por ola de calor en México. ¿Estás bien? Comencé a describirles lo que acababa de ver en el Parque Fundidora. Les conté que, a pesar de los 42 grados, había muchísima gente en el parque, haciendo ejercicio o disfrutando de un picnic. Sin embargo, la reacción de mi familia fue mucho más escéptica de lo que esperaba. Mi padre fue el primero en cuestionarme, ¿42 grados? Esa es una temperatura en la que un ser humano no puede realizar actividades al aire libre. ¿De verdad había tanta gente afuera? En Finlandia, con solo 25 grados, todo el mundo se esconde en la sombra. No puedo creerlo, añadió. Mi compañero Olaf fue aún más directo. Marcus, ¿no estarás exagerando un poco? ¿O es que te pagó la Secretaría de Turismo de México para hacer propaganda?, dijo en un tono medio en broma, y me pidió que le mostrara un video. Por suerte, había grabado algunos clips en el parque. Los niños jugando en los columpios, las familias de picnic bajo los árboles, la gente corriendo. Incluso abrí la aplicación del clima en tiempo real para demostrar que la temperatura actual era de 41 grados. Pero la reacción de mi familia siguió siendo de incredulidad. Mi madre dijo que los videos podían estar manipulados. Mi padre argumentó que seguramente era un día de algún evento especial. Olaf llegó a afirmar que era científicamente imposible que la gente pudiera funcionar normalmente a esa temperatura. Intenté explicarles con más detalle los diversos productos que usan los mexicanos para protegerse del calor, su forma de dividir el día, y cómo la infraestructura de la ciudad está diseñada para hacer frente al calor. Pero mis explicaciones parecían confundirlos aún más. Lo que les resultó absolutamente inaceptable fue cuando les conté uno de los momentos más conmovedores que había presenciado. Cuando mencioné la historia del empleado del Oxxo preocupado por el repartidor de comida, Olaf se rió. Eso es imposible. Un negocio no haría algo tan ineficiente. Mi madre, preocupada, me dijo que quizás el calor me había afectado el juicio y me pidió que me refugiara en un lugar fresco o que, simplemente, regresara a Finlandia. Dijo que ese calor era demasiado peligroso para un europeo. Mi padre, aunque más calmado, también se mostró reservado. Reconoció que existían diferencias climáticas y culturales, pero sugirió que lo que yo había visto eran probablemente lugares turísticos o situaciones especiales, no representativas de la vida normal en México. Antes de terminar la llamada, una frase de Olaf fue la que más me dolió. El próximo verano iré a México para comprobarlo con mis propios ojos. Pero su tono no era de curiosidad, sino el de alguien que va a desenmascarar una mentira. Después de colgar, me sentí un poco deprimido en la soledad de mi habitación. Toda la maravilla que había experimentado en los últimos 2 días no había logrado convencer a la gente de mi país. Especialmente, que mi mejor amigo, Olaf, dudara de mí, me rompió el corazón. Pero al mismo tiempo, nació en mí una convicción inquebrantable. Lo que había visto era real. La asombrosa capacidad de adaptación y la calidez humana de los mexicanos existían de verdad. Y mi deseo de compartir esta experiencia con más gente se hizo aún más fuerte. Sabía que si publicaba un video en mi canal,
muchos reaccionarían como mis amigos, con escepticismo. Por eso, decidí que tenía que presentar pruebas más precisas y concretas. A partir del día siguiente, me propuse observar y documentar la cultura veraniega de México de una manera más sistemática. Para que los finlandeses pudieran entenderme, adoptaría un enfoque científico y objetivo. Impulsado por la reacción de incredulidad de mi familia, y como estudiante de ingeniería ambiental, decidí analizar cómo sobrevivir al verano mexicano a través de datos objetivos y un experimento comparativo sistemático. Primero, organicé mentalmente las estrategias de supervivencia en Helsinki. En Finlandia, cuando la temperatura supera los 25 grados, la práctica habitual es trasladar todas las actividades al interior, dependiendo de ventiladores o del escaso aire acondicionado. Se evita salir a toda costa y, si es inevitable, se hace en el menor tiempo posible para volver a casa. En contraste, el método mexicano era radicalmente diferente. No se trataba de evitar el calor, sino de intentar convivir con él. Así que planeé un experimento para comparar directamente ambos enfoques. El primer día, lo pasé al estilo finlandés. Puse el aire acondicionado de mi habitación de hotel al máximo y solo salí para lo estrictamente necesario: comprar una botella de agua en el Oxxo y regresar de inmediato. Pasé la mayor parte del tiempo encerrado. El resultado fue el esperado. Aunque mi cuerpo se sentía fresco, me sentía aburrido y reprimido. Encerrado todo el día en el hotel, perdí por completo el sentido de haber venido a México. Además, mantener el aire acondicionado encendido constantemente me hacía sentir culpable por el gasto de electricidad y el impacto ambiental. El segundo día, acepté el reto estilo mexicano. Me levanté a las 6 de la mañana y, aprovechando las horas más frescas, fui a pasear por la macroplaza. Hacia las 10 de la mañana, cuando el calor empezó a intensificarse, me trasladé a las plazas comerciales subterráneas y a los centros comerciales. Pasé la tarde explorando las conexiones entre las plazas de San Pedro y visitando librerías. De 3 a 5, me senté en un café. Comprendí por qué los cafés son tan populares entre los mexicanos durante las horas de calor. No solo son frescos, sino que también permiten pasar el tiempo de forma productiva. Ya sea leyendo un libro o editando un video, era un tiempo bien invertido. Después de las 5 de la tarde, reanudé mis actividades al aire libre. Caminé por el barrio antiguo, observando la ciudad mientras despertaba de su siesta, y por la noche, cené en un puesto callejero de tacos. Después del atardecer, una brisa soplaba, y la sensación era increíblemente fresca y agradable. Los resultados del experimento de 2 días fueron evidentes. El estilo finlandés me dejó perezoso y sin energía durante todo el día, mientras que el estilo mexicano me hizo sentir más activo y me permitió experimentar muchas más cosas. Y lo más sorprendente fue que, en términos de cansancio físico, el estilo mexicano fue menos agotador. Al analizar las razones, surgieron varios factores. Primero, la infraestructura urbana de México está diseñada pensando en un clima cálido y húmedo. Los soportales de los edificios, las galerías subterráneas, las estaciones de metro, los cafés y los centros comerciales están interconectados, permitiendo una gran variedad de actividades en el interior durante las horas de más calor. Segundo, la sabiduría en la gestión del tiempo. Dividir el día en 3 franjas, amanecer y atardecer para el exterior, y el mediodía para el interior, es un método extremadamente eficiente. Tercero, la infraestructura social. Puedes descansar un rato en un Oxxo o pasar horas en un café. Los espacios públicos tienen abundantes zonas de sombra y lugares para sentarse. No necesitas prepararlo todo tú mismo. Pero lo más importante de todo es la mentalidad de la gente. No ven el calor como un enemigo, sino como un compañero con el que hay que convivir. Por eso, en lugar de luchar contra el calor, han encontrado una forma de vida que se armoniza y coexiste con él. Al finalizar el experimento y analizar los datos, obtuve resultados interesantes. En el día finlandés, mi contador de pasos registró unos 5.000. En el día mexicano, caminé más de 12.000 pasos. Sin embargo, mi nivel de fatiga fue menor en el día mexicano. En términos de eficiencia energética, el método mexicano también era superior.
En lugar de que cada individuo encienda el aire acondicionado en su habitación de hotel todo el día, es mucho más eficiente compartir el aire acondicionado de las instalaciones públicas. Y lo más importante, en términos de calidad de vida, la ventaja del estilo mexicano era abrumadora. Pude experimentar todo tipo de cosas, conocer gente nueva, probar comida deliciosa y ver paisajes hermosos. Decidí recopilar estos resultados, añadiendo datos objetivos y experiencias concretas, para que los finlandeses pudieran entenderlo. Porque ya estaba convencido, la cultura veraniega de México era, sencillamente, maravillosa. En mi último día en México, viví el momento más conmovedor de todo el viaje. No ocurrió en medio de la última tecnología o en instalaciones perfectas, sino en un rincón extremadamente cotidiano. Mientras caminaba por una callejuela del barrio antiguo, el casco histórico de Monterrey, sentí un mareo repentino. Aunque pensaba que después de varios días ya me había acostumbrado al calor mexicano, ese día la humedad era especialmente alta, y mi cuerpo pareció rendirse. Me apoyé en el pilar de un soportal para descansar un poco. En ese momento, una anciana salió de una de las casas cercanas. Se acercó a mí, mezclando español con un acento que no pude identificar, me preguntó algo. Aunque no entendí sus palabras exactas, pude sentir en su mirada que estaba preocupada al verme mal. Le hice un gesto con la mano para indicarle que estaba bien, pero la abuelita no se fue. Sacó un pañuelo limpio de su bolso y me lo ofreció. Luego, sacó un abanico tradicional de palma y empezó a echarme aire. Hacía eso por un completo desconocido, por un extranjero. En ese instante, estuve a punto de llorar. La abuelita me hablaba con un tono de voz lento y suave mientras usaba el pañuelo para secarme el sudor de la frente. Su gesto, tan natural y cálido, era como si estuviera cuidando a su propio nieto. Aunque no hablábamos el mismo idioma, su bondad se transmitía perfectamente. Poco después, un hombre, que parecía ser el dueño de una tienda cercana, también salió. Parecía conocer a la anciana. En un inglés sencillo, me preguntó, ¿You okay? Luego, volvió a su tienda y regresó con una botella de agua mineral helada. Se negó a aceptar mi dinero, simplemente me la regaló. El hombre volvió a entrar en su tienda y esta vez salió con una pequeña toalla. La mojó con agua y, con gestos, me enseñó a ponérmela en la nuca. Aunque era un simple remedio casero, sentí un alivio inmediato. La abuelita y el hombre se quedaron a mi lado hasta que me recuperé por completo. La anciana no dejó de abanicarme, y el hombre venía a ver cómo estaba de vez en cuando. Solo cuando se aseguraron de que estaba completamente recuperado, mostraron una expresión de alivio. Cuando intenté darles las gracias, la abuelita agitó la mano con una expresión que decía esto es lo normal. El hombre hizo lo mismo, como si dijera esto no es nada especial. En ese momento, comprendí el secreto del asombroso México que había estado presenciando durante días. No era solo la tecnología o las infraestructuras. Lo más importante era la calidez humana, el corazón que se preocupa y ayuda a los demás. El empleado del Oxxo que le dio una bebida al repartidor, la amable familia que conocí en el parque, la gente que me indicó el camino en el metro. Todo estaba conectado. Los mexicanos no solo saben cómo lidiar con el calor a nivel individual, la sociedad en su conjunto posee una cultura de ayuda mutua para superar las dificultades. En Finlandia, el individualismo es más fuerte. Es normal que cada uno resuelva sus propios problemas. Pero en México, es toda la comunidad la que se enfrenta a las dificultades. Esta diferencia hace que la misma temperatura sofocante se sienta de una manera completamente distinta. Mientras me despedía de la abuelita y del hombre y caminaba de regreso al hotel, no dejaba de pensar, ¿qué es realmente un país avanzado? Finlandia es, sin duda, un país avanzado. Pero una cultura de ayuda ciudadana espontánea como esta no es tan común. El desarrollo tecnológico y el crecimiento económico son importantes, por supuesto. Pero una sociedad donde la gente se cuida mutuamente y supera las dificultades juntos, ¿no es ese el verdadero país avanzado? En ese sentido, México era un país verdaderamente grande. Al llegar al hotel, comencé a grabar mi video de inmediato.
Quería resumir todos los sentimientos de este viaje y transmitírselos a los finlandeses. Ya había decidido el título, este es el verdadero primer mundo. En el video, aunque también hablé del increíble sistema de metro y de las convenientes instalaciones de México, me centré en el corazón de su gente. Quería transmitir que, ante la dificultad del calor, los mexicanos no están solos, sino que lo enfrentan juntos. Mientras terminaba de grabar y comenzaba a editar, reviví toda la semana. Lo que comenzó como una simple curiosidad por saber cómo vive la gente en un país cálido, se había convertido en un viaje para aprender una de las lecciones más importantes de mi vida. Ha pasado una semana desde que regresé a Finlandia. Aunque el clima fresco del Helsinki es agradable, a veces siento que esa semana en México fue como un sueño. Sin embargo, las pruebas de que mi experiencia fue real están por todas partes. Lo primero que hice fue subir a mi canal el video titulado Este es el verdadero primer mundo. Al editarlo, la emoción volvió a invadirme. Ver las imágenes que grabé en México despertó la misma sorpresa y la misma gratitud que sentí en aquel momento. Un día después de subirlo, el video ya tenía más de 10.000 visitas. La cantidad de comentarios era asombrosa. Las reacciones eran variadas. Algunos expresaban su incredulidad, mientras que otros decían que iban a reservar un vuelo a México de inmediato. El comentario que más me impresionó fue el de un mexicano que vivía en Suecia. Gracias por entender tan profundamente la cálida humanidad de mi tierra. Al leer ese comentario, supe que la emoción que sentí en México no era una exageración. El primero en contactarme fue mi compañero Olaf. Me dijo que se había quedado realmente sorprendido al ver el video y se disculpó por haber dudado de mí. Me aseguró que el próximo verano realmente quería ir a México, pero esta vez no para desafiarme, sino para aprender. Mis padres reaccionaron de la misma manera. Al principio, estaban entre preocupados y escépticos, pero después de ver el video, su perspectiva cambió por completo. Mi padre dijo que quería saber más sobre la planificación urbana y la red de metro de México, y mi madre confesó que estaba profundamente conmovida por la cultura solidaria de los mexicanos. La sorpresa más grande fue cuando el ayuntamiento de Helsinki me contactó. Un funcionario que había visto el video dijo que quería conocer en detalle las estrategias de México para combatir el calor. Debido al cambio climático, Finlandia también se está volviendo más cálida cada año, y querían aprender del caso mexicano. En la universidad también hubo repercusiones. Mi profesor de ingeniería ambiental me contactó para pedirme permiso para usar mi video como material de clase. Además, para el próximo semestre, planea abrir un nuevo curso sobre diseño urbano adaptado al clima y me pidió que fuera su asistente. Lo que más me alegró fue ver que en la sección de comentarios del video empezaban a surgir signos de un cambio real. Alguien comentó que una cafetería en Copenhague, Dinamarca, había decidido ampliar su horario de verano. Otro informó que en Noruega se había aprobado un plan para construir un complejo cultural subterráneo. En Suecia también hubo cambios. En un distrito de Estocolmo, se inició un proyecto piloto para instalar toldos de estilo mexicano. Aunque eran cambios pequeños, parecía que mi video había tenido un impacto. Eso me llenó de emoción. Personalmente, también he cambiado mucho. El mayor cambio es que he empezado a estudiar español. Quiero poder hablar más con la gente que conocí en México. Especialmente, quiero escribir una carta a esa abuelita y al dueño de la tienda del barrio antiguo. También cocino a menudo comida mexicana. Encontré un supermercado asiático en Helsinki y aprendí a preparar aguas frescas y paletas heladas. Descubrí que comer alimentos frescos y fríos en verano ayuda mucho a sobrellevar el calor. Mi estilo de vida también ha cambiado. En el verano finlandés, tenemos el sol de medianoche, lo que dificulta la gestión del tiempo. Pero he intentado adoptar el método de gestión del tiempo que aprendí en México, actividades al aire libre por la mañana temprano y por la tarde, y otras actividades en el interior durante el día. Y lo más importante, mi actitud hacia las personas ha cambiado. Intento practicar en Finlandia la cálida atención que experimenté en México. Si veo a un turista perdido en la calle, me acerco a ayudarlo. En los días calurosos, me preocupo por la gente que me rodea. La dirección de mi canal de video también ha cambiado un poco.
Ya no se trata solo de presentar la cultura asiática, sino de compartir la sabiduría que podemos aprender unos de otros a través de diferentes culturas. La serie sobre México ha tenido una acogida fantástica. Así que planeo seguir presentando la cultura de adaptación climática de otros países asiáticos y latinoamericanos. Y el mayor cambio de todos es mi plan para el próximo verano. Esta vez, no pienso ir solo. Iré a México con mis amigos. Olaf, por supuesto, vendrá, y otros amigos de países nórdicos también han expresado su interés. Probablemente seremos un pequeño grupo de unas 10 personas. Esta vez, quiero estudiar la cultura veraniega de México de una manera más sistemática. Comparar las estrategias contra el calor de diferentes ciudades, como Monterrey y Ciudad de México, o investigar cómo se armonizan la tradición y la modernidad. Ese es mi objetivo. Mientras escribo esto, mi semana en México sigue tan viva en mi memoria como el primer día. Esa experiencia no solo me cambió a mí, sino también a la gente que me rodea y a muchas de las personas que vieron mi video. Fue un cambio pequeño, pero sin duda, lleno de significado. Lo más valioso que aprendí en México no fue la tecnología o los sistemas, sino el corazón de la gente. La sabiduría de no enfrentarse a las dificultades solo, sino juntos. Esa cultura de ayuda mutua, esa calidez humana. Creo que esa es la verdadera cultura de un país avanzado. Incluso de vuelta en Finlandia, el cálido verano de México sigue vivo en mi corazón.